Let us continue our studies Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio on how God wants to prepare each of you to become skilled, powerful preachers and teachers. de cómo cómo Dios quiere prepararnos para que seamos maestros y predicadores con una gran habilidad. And as we studied in our first section, how we need to personally prepare our own life, Y como estudiamos en la primera sección, cómo debemos preparar nuestra propia vida, now we want to go on in section 2 of our notes where we learn what we are to preach. vamos ahora a al segundo punto de nuestras notas con respecto a qué debemos predicar. There are many different things that we can speak about. Podemos hablar acerca de muchas cosas. And some preachers sometimes sound more like comedians than teachers of God's Word. Y hay predicadores a veces que suenan más como a comediantes que a predicadores de la palabra de Dios. Or sometimes they sound more like politicians than preachers. O a veces suenan más como a políticos que a predicadores. Or maybe businessmen O más como a hombres de negocios that are trying to slip their product into what they are teaching and preaching. que están tratando ahí de vender su producto con lo que están predicando o enseñando. There are all kinds of different things that can be spoken of. Se pueden hablar de muchas cosas. But in 1 Corinthians 14:6, Pero en 1 Corintios 14:6, the Apostle Paul teaches us that there are 4 kinds of profitable speaking. el apóstol Pablo nos enseña de que hay 4 formas de predicar en una forma provechosa. So let's read this together. Leámoslo junto, 1 Corintios 14:6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? In this chapter, Paul is teaching about how to properly use spiritual gifts. En este capítulo, Pablo está enseñando acerca de cómo usar los dones espirituales apropiadamente, Such as speaking in tongues. como, por ejemplo, hablar lenguas. But he said that speaking in tongues is not something of benefit for us to do from the pulpit or just to speak in tongues and go on in church services. Pero él está explicando aquí que hablar en lenguas no nos va a aprovechar si las usamos parados en el púlpito en la iglesia. Unless there is an interpretation for a tongue, a person should be quiet and just speak to God. A menos de que haya alguien que interprete las lenguas, la persona debe orar en sus lenguas, pero calladamente. But then he goes on to tell us 4 types of profitable speaking for our public speaking. Pero luego continúa y nos enseña que hay 4 maneras de predicar, o sea, de hablar en público. He says we can speak by revelation, Dice que podemos hablar por medio de la revelación or we can speak by knowledge, o por la ciencia o el conocimiento or we can speak by prophecy, o por profecía or we can speak by teaching or doctrine. o con doctrina o enseñanza. And these are the 4 types of speaking that we need to learn how to become comfortable with. Y estas son las 4 formas en que podemos hablar o predicar con las que podemos sentirnos cómodos. An effective soldier has to know how to use all of his weapons. Un soldado eficaz debe saber cómo usar todas sus armas. And a fully effective preacher needs to learn how to use all of these 4 kinds of speaking. Y un predicador eficaz debe aprender cómo usar estas 4 formas de predicar. There are times that we speak according to a revelation that we received. A veces hablamos conforme a una revelación que el Señor nos ha dado. This is not often, but it's very important and powerful when we speak by revelation. Esto no sucede a menudo, pero cuando hablamos por medio de una revelación es muy poderoso.
And every preacher must be open and praying to see if God will give them a revelation to preach. Y todos los predicadores o maestros deben orar y buscar que el Señor les dé una revelación para lo que deben enseñar o predicar. We most commonly preach and speak from our own knowledge or from doctrines in the Bible. Y una forma más común de predicar es usar nuestro propio conocimiento, lo que sabemos acerca de la Biblia, de sus doctrinas. But then there are also times that God will have us speak from a prophetic flow. Pero en otras ocasiones el Señor va a permitir que prediquemos bajo una unción profética. So let us first understand what these 4 different kinds of speaking are. Así que primero debemos aprender la diferencia de estas 4 formas de predicación. So that you don't get scared when we say, oh, sometimes we should preach revelation or we should prophesy. Para que no nos asustemos cuando nos digan es que a veces predicamos por revelación o por profecía. No, what did Paul mean? ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo? Well, first let's look at speaking by revelation in your notes. Hablemos, en sus notas tienen acerca de predicar por revelación. And this is where we speak we have a message that is founded by a vision or dream or a word from God. Esta es una forma de predicar que se basa en una visión o un sueño o una palabra que Dios haya puesto en nuestro corazón. Maybe it's a revelation God personally spoke to you. Tal vez es una revelación que el Señor te ha dado a ti en lo personal. Or maybe you have a spiritual spouse that receives revelations from God. O tal vez tu cónyuge recibe revelación de parte de Dios. And if your spouse has a revelation before it's your time to speak, you should consider whether that's something from God that you should speak about. From spouse. O sea, y si tu cónyuge te dice antes de que prediques de que ha recibido una revelación de parte de Dios y que tú la puedes usar para predicar, Let's read what the Lord said in Jeremiah 23, verse 28. leamos lo que el Señor dice en Jeremías 23, 28. Dice, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. If God gives us a dream, then we need to proclaim what that dream means for the people. Si el Señor nos da un sueño, necesitamos proclamar lo que significa ese sueño a las personas. If you feel a word from God burning in your heart, a message for a group of people, Si tú sientes un mensaje de parte del Señor ardiendo en tu corazón, algo que le puedas transmitir a las personas, then we need to be faithful to speak that. entonces tienes que ser fiel y decirlo. Some people are scared to preach by revelation. A algunas personas les da miedo predicar por revelación. Maybe people have become disgusted with preachers that are always preaching spiritual revelations about angels and things in heaven. Quizás a algunas personas ya les desagrada predicar así porque han escuchado muchas veces a otros predicadores hablando siempre de revelaciones angelicales y de todas esas cosas. And their revelations don't really seem to be from God. They're just having these crazy ideas. Y pareciera como que estas revelaciones no vienen de Dios, sino que son simplemente ideas medio locas. We've had international preachers come in to the Philippines where I live and share all kinds of glorious revelations. A nosotros ahí en las Filipinas hemos tenido visitantes de otros países que comparten acerca de todas estas visiones gloriosas. In a great national convention, a visiting preacher called out who would become the next president of the Philippines. En una convención internacional, uno de estos predicadores vino y profetizó quién iba a ser electo como el próximo presidente en las Filipinas. And so this famous preacher left his ministry to run for the presidential election. Y el que iba a ser el presidente, según este predicador, era un Preacher. Era un predicador. Y entonces este predicador dejó su ministerio
porque le profetizaron que él iba a ser el presidente de las Filipinas. And he did not win the presidency. I felt it was a foolish, wrong prophecy in the first place. Él, obvio, no quedó como presidente y yo cuando escuché esta profecía supe que era algo que muy poco probable. But it greatly weakened his ministry and made things that he said be very foolish. Y esto debilitó en gran manera su ministerio y lo hizo aparente, o sea, hizo que él pareciera ante otras personas como alguien que no tenía algo de valor que decir. So there are times when people don't want to share if they feel they have a word from God or a revelation. Por lo tanto, a veces hay personas que no quieren compartir las revelaciones que reciben del Señor porque les da miedo. But the Lord told Jeremiah, if you have my word, speak it faithfully. Pero el Señor le dijo a Jeremías, si tú tienes mi palabra, tienes que hablarla con fidelidad. If other people speak foolish revelations that are like chaff, don't be afraid of their foolishness. Porque si hay otras personas que hablan de las revelaciones como que fueran paja, entonces no te dejes llevar por lo que ellos digan. If you have the wheat, the real revelation, don't worry about others that only have empty chaff. Porque si tú tienes el grano, o sea, la verdadera revelación de parte de Dios, no te preocupes por los otros que solo tienen paja. You be faithful to share what God gives you to preach. Tú tienes que ser fiel en enseñar lo que Dios te ha dado para que enseñes. Now, many times, if we receive a revelation, Ahora, muchas veces puede ser que recibamos una revelación. maybe you had a dream, a vision, or something is quickened from the scriptures. Puede ser que hayas tenido una visión o un sueño o que el Señor haya avivado algo en su palabra para ti. Or maybe you know an intercessor that came to you and gave you a revelation of something that is happening in the spiritual. O puede ser que tú conozcas a un intercesor que venga contigo y te cuente lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. If you feel that is a revelation to speak, then it might start as just a very tiny little message. Si tú sientes que ese es un mensaje que hay que dar, puede ser que comience de esa manera, como una pequeña semilla. God might speak to you just one word. Puede ser que el Señor te diga solo una palabra. It might be like just a little seed. Puede ser como una pequeña semilla. And before you preach that message, that revelation, you must understand what God is saying and develop that little seed into a full message. Pero antes de compartir esa pequeña semilla, tú tienes que estudiar y conocer y profundizar en un mensaje para poder entender plenamente esa semilla, que se desarrolle. Maybe you're praying for a group you're going to speak to. Puede ser que tú estés orando por un grupo de personas al cual tú le tienes que hablar And God gives you a dream or a vision of an eagle flying high. y Dios te dé una visión o un sueño de un águila que va volando en las alturas. Well, don't go to your time of preaching Entonces no tienes que ir en el tiempo para predicar and say, this is the message of God for you. y decir, este es el mensaje de Dios para ustedes. An eagle flying high. Un águila que se remonta en lo alto. An eagle flying high. Un águila que va volando en las alturas. An eagle flying high. Un águila que se remonta en lo alto. End of message. Amen. Fin del mensaje. Amén, hermanos. No. No es así. That might have been a true revelation from God, Puede haber sido una verdadera revelación de parte de Dios. but you have not explained it and made it relevant to the lives of the people. Pero tú no lo explicaste, no propusiste todo para que fuera algo relevante en la vida de los que te iban a escuchar. That revelation was a seed that you have to let grow and develop in your own heart and mind. Esa revelación fue una semilla que tú debías permitir que creciera y se desarrollara primero. So maybe you need to study about the eagle in the Bible. Puede ser que lo que tengas que hacer es estudiar acerca de las águilas, a ver qué dice la Biblia de las águilas. And see how the eagle flies, and even though from natural
natural birds that the eagle flies higher than any other bird. Y puede ser entonces que te des cuenta que un águila, dentro de las aves en lo natural, es el ave que vuela más alto que todas las demás. That an eagle is not like small birds that hide from storms, but they fly over the storms. Que un águila no es como las otras aves que se esconden cuando viene la tormenta, sino que el águila vuela por encima de la tormenta. And there are many scriptures that speak some of these truths about the eagle. Y hay muchas escrituras que hablan acerca de estas verdades de las águilas. And there are other truths about that maybe you could learn from Google. Y hay otras verdades acerca de las águilas que tú puedes googlear. And when you understand what that eagle flying high means in the life of the people you speak Y to, cuando tú entiendas lo que significa el hecho de que un águila vuele en lo alto para poder transmitirlo a las personas, then you can explain to them, yes, we are going through many storms. entonces tú les vas a poder decir, sí, estamos pasando por grandes tormentas. Can't you hear the wind and the thunder and the rain? ¿Puedes escuchar el viento y la lluvia y la tormenta? We are in a time of storm. Estamos en un tiempo de tormenta. But if we will become like eagle saints, Pero si nosotros nos volvemos santos como las águilas, then we will not have to hide away from the storm, but we can use the wind to carry us over the no nos storms. vamos a tener que esconder de la tormenta, sino vamos a usar el viento de la tormenta para que nos impulse y podamos volar por encima de ella. And if you have a revelation that is in season, it can greatly encourage the church. Y si tú tienes una revelación propicia para el momento oportuno, entonces vas a poder ser de gran bendición para las personas. And it might just start out as a little revelation. Pero puede empezar como una pequeña revelación. Before you preach it, you must let that little revelation grow into a full, effective message. Y antes de predicar esa revelación debes permitir que se desarrolle y que se convierta en un mensaje que sea eficaz en la vida de las personas que te van a escuchar. Let's see an example of this in Daniel chapter 5. Veamos un ejemplo de esto en Daniel 5. The story in Daniel 5 was that the king was having a drunken party for all of his leaders. La historia en Daniel 5 es que el rey tenía un banquete, una fiesta donde todos sus líderes se estaban emborrachando. They were greatly dishonoring God by drinking from the gold vessels that had been in the temple of God in Jerusalem. Estaban ofendiendo a Dios, bebiendo, emborrachándose, usando todas las vasijas de oro que se habían robado del templo de Dios, de Salomón. And in the midst of this drunken feast, Y en medio de esta fiesta de borrachera, God sent an angel to interrupt their idolatry and their drunkenness. Dios envió un ángel para interrumpir esta idolatría. And the angel wrote 3 words up on the wall. They saw a hand writing 3 words. Y el ángel escribió 3 palabras sobre la pared. Ellos vieron al ángel escribiendo 3 palabras. Many, many. Mene, mene, Tekel. tekel, Upharsin. uparsin. 3 words, the first one spoken twice. 3 palabras. La primera fue dicha 2 veces. Only 3 words. Solo 3 palabras. But having a hand appear and write those on the wall brought great fear into that drunken feast. Pero cuando ellos vieron una mano que estaba escribiendo estas palabras en la pared, los invadió un gran temor. And they called for Daniel because he had been famous for interpreting dreams and revelations. Y entonces mandaron a llamar a Daniel porque él era famoso porque podía interpretar visiones y sueños. Now, Daniel was already a very elderly man. Daniel ya era viejo. He had maybe already gone to bed while this drunken feast was continuing at the palace. Probablemente él ya se había ido a dormir mientras todos estos seguían en esa fiesta emborrachándose. But the king's servants came and hurriedly said, "You have to come to the palace right now."
Pero llegaron los siervos del rey y lo despertaron y le dijeron, tienes que venir al palacio en este momento. And Daniel was hurried right into the middle of this drunken feast. Y a Daniel lo llevaron aquí y lo pusieron en medio de esta fiesta. And he was told that he was to explain these mysterious words. Y le dijeron que tenía que explicar estas palabras misteriosas. Now, God gave him the revelation of what these three words meant. Y Dios les dio la revelación del significado de estas tres palabras. The word many is also spoken of as a mina in the Bible. La palabra mene también en la Biblia se explica como mina. And it can speak about a unit of measuring Y también se usa como una unidad de medida or numbering. o para contar. And tekel is spoken of in the New Testament as a shekel. Y tekel en el Nuevo Testamento se usa como un shekel. And a shekel of silver had to be of exact specific weight. Y un shekel de plata tenía que tener un peso específico. So it was a unit of weight. Era una unidad de peso. And then Perez was the word for divided. Y la palabra Pérez era la palabra que se usaba para dividir. So from their own language, they could understand the message had a meaning. Así que debido al idioma que ellos hablaban, ellos podían interpretar el significado de estas tres palabras. Numbered, weighed, divided. Ha sido contado, ha sido pesado y ha sido dividido. They could all understand that simple fact from their own language. Debido a que era su idioma, ellos podían entender esta simbología tan sencilla. But what did it mean? ¿Pero qué significaba? We only saw a hand write these mysterious words. Lo único que vimos fue una mano que escribió estas palabras misteriosas. They were all afraid and they feared God in the midst of their drunken feast. Todos tenían miedo y le temían a Dios. Todos estaban allí en esta fiesta. Now God helped Daniel to very quickly understand what this message meant. Ahora, Dios ayudó a Daniel para entender rápidamente el significado de estas tres palabras. How would you like to be called into the presidential palace in the middle of a drunken feast and told that you had to interpret a revelation right now? ¿A cuántos les gustaría que los lleven al palacio donde se está haciendo una fiesta, donde todos están embriagados, para que les dieran la interpretación de unas palabras? ¿A cuántos les gustaría que los llevaran ahorita a hacer eso? Would you be ready? ¿Estarías listo para hacerlo? Drunken feasts are not the most spiritual environment to preach an effective message in. Porque una fiesta donde todos están embriagados no es el lugar más apropiado para predicar un mensaje y que sea bien recibido. And it's at the king's palace. Y es en el palacio del rey. Will you volunteer to be the preacher? ¿Serías tú el voluntario para ir a predicar allí? Well, no, he was a seasoned prophet, and God had a man that was prepared for that situation. Bueno, este era un hombre ya entrado en años, era un hombre sabio y maduro, preparado para poder dar una interpretación como esta. But maybe God will give you or your spouse or your friend a revelation. Pero puede ser que Dios te dé a ti o a tu cónyuge o a tu amigo una revelación. And you're scheduled to preach in 5 days. Y te estás calendarizado para predicar dentro de 5 días. And you feel that you should explain this revelation from God. Y tú sientes que debes explicar esta revelación que Dios te ha dado. Daniel didn't have much time at all. Maybe he just cleared his throat and had to begin speaking. Daniel no tuvo mucho tiempo para prepararse. Tal vez lo único que hizo fue aclarar su garganta antes de empezar a hablar. But maybe God will be merciful to you and give you the revelation 2 weeks before you're scheduled to preach. Pero puede ser que el Señor sea misericordioso contigo y que te dé la revelación unas 2 semanas antes de que tengas que predicarla, So you have enough time to pray. Oh, help me, Lord. para que tengas suficiente tiempo para orar y decirle, Señor, ayúdame por favor. And study the scripture and understand what God wants to speak. Y que tengas tiempo para estudiar la Escritura, para entender qué es lo que Dios quiere transmitir.
But although Daniel understood almost immediately what these three words meant, Pero aunque Daniel entendió inmediatamente el significado de estas tres palabras, numbered, weighed, divided, medido, pesado, dividido, yet he didn't just say the message in one sentence. él no dijo el mensaje solamente en una oración. He had to make it an effective message. Él tuvo que dar un mensaje efectivo, eficaz. He had to put that message in the proper context Él tuvo que poner ese mensaje en el contexto apropiado so that it would be effective and powerful. para que fuera poderoso y eficaz. And so he started out in Daniel 5, verse 18 through 21 to explain the past history of that king's father. Así que él comenzó entonces desde el versículo 18 a explicar cómo había sido el rey anterior. Let's read that in verses 18 through 21. Vamos a leer Daniel 5 del 18 al 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. So Daniel did not start out just quickly explaining what those three words meant. Así que Daniel no empezó explicando rápidamente solamente el significado de estas tres palabras, But first he explained how God had worked in the life of this king's father. sino que comenzó explicando cómo Dios había obrado en la vida del rey anterior, el padre del rey actual. God had made him the greatest of kings, Dios había hecho de él el mayor de el rey más grande de todos, but when his father became proud, God deposed him from his throne for a season. pero cuando su padre se envaneció, entonces Dios lo bajó a lo más bajo. His father became insane and acted like a wild animal for a season. Su padre se volvió loco y estuvo actuando incluso como una bestia durante mucho tiempo, Until he was humbled from his pride. hasta que se humilló y ya no fue orgulloso. And after that, his father, King Nebuchadnezzar, humbly proclaimed the greatness and the goodness of the true God. Y después de esta experiencia, su padre Nabucodonosor proclamó la grandeza y la majestad de Dios. So he started to explain to the king how God had worked in the life of his father. Así que comenzó a explicarle al rey Belsasar cómo había sido la vida de su padre Nabucodonosor. Then, before he spoke about these three words, Y después, antes de hablar de estas tres palabras, he explained to the king what God was trying to work in his own life. le explicó al rey lo que Dios estaba tratando de hacer en su vida. In verse 22 and 23. Versículos 22 y 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos los caminos, nunca honraste. Here he rebuked the king. Aquí él reprendió al rey. You have known all these things, Tú ya has sabido todo esto, but you have not humbled your heart before the God of your father. pero no has humillado tu corazón delante del Dios de tu padre. You have been proud.
has sido orgulloso. You have even taken the golden vessels from the house of God in Jerusalem and used it to get drunk and to praise your idols. Es más, trajiste los vasos de oro de la casa de Dios y los has usado para beber vino de ellos con tus concubinas y con todas estas personas. And the God who holds your life in his hand, and you have not glorified. Y al Dios en cuya mano está tu vida, tú no honraste. Wow, what a rebuke to a Es- drunken king. Esta sí es una gran reprimenda para un rey que está borracho. And then he wisely explained Y the lue- revelation of the words written on the wall. Y luego con gran sabiduría explicó el significado de estas palabras que estaban escritas en la pared. Verse 24 through 28. Versículos del 24 al 28. Entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upar-Sin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No, yes, 28. Okay. Okay. Now, on the night the king and his lords were having this drunken feast. Ahora, esa noche que el rey y sus gobernadores estaban teniendo este banquete y estaban embriagados, The combined armies of the Medes and Persians were camped outside the walls of Babylon. el ejército de los medas y los persas estaban acampando alrededor de la ciudad. They had already been there for many weeks. Ellos ya habían estado allí varias semanas. But the king was not afraid inside the walls of Babylon. Pero el rey no tenía miedo porque ellos estaban dentro de los muros de Babilonia. Babylon was the most fortified city the world had ever seen. Y Babilonia era la ciudad más fortificada que el mundo había visto. Its walls were more than 10 meters high. Sus muros tenían más de 10 metros de alto. They were 48 feet. They were about 14 meters thick. Y el grosor de los muros era de más o menos 14 metros. They had chariot races up on the top of the wall. They were so big and strong. De hecho, los muros eran tan grandes y fuertes que en la parte superior tenían carreras de carrozas. And Babylon was known as a garden city. Y Babilonia era conocida como la ciudad de los jardines. The hanging gardens of Babylon were one of the 7 wonders of the world at that time. Los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo en esa época. And so they had an abundance of fruit that they could pick. Tenían abundancia de frutos que podían tomar. They had food stored up that would keep them safe for 15 years. Tenían una reserva de comida que los podía sostener durante 15 años sin salir de la ciudad. So they weren't afraid of the Mede and Persian army outside the gates. Por lo tanto, ellos no tenían ningún temor de los medos y los persas que estaban acampando alrededor de la ciudad. In their pride, the Babylonians thought they could party away and remain safe. En su orgullo, los babilonios pensaron que ellos podían seguir con su fiesta todo el tiempo que quisieran. But what they did not know Pero lo que ellos no sabían is the king who was commanding the armies outside es que el rey, que era el comandante del ejército en ese momento, had a secret plan. tenía un plan secreto. This is recorded in history Esto está registrado en la historia and referred to several times in the Bible. y se habla de ello varias veces en la Biblia. That Cyrus had his army work like engineers way up the river of Euphrates. Los ingenieros del rey Ciro habían estado trabajando en el río, lo que suplía el agua para la ciudad, muy lejos de la ciudad, habían estado trabajando. The Euphrates River ran through the city of Babylon, but it was guarded by strong brass gates. El río Éufrates corría en medio de la ciudad, pero estaba
resguardado por unas grandes puertas de bronce. But the very night that King Belshazzar was praising his idols with the gold cups and bowls from the temple of God in Jerusalem, Pero esa noche que el rey Belsasar estaba idolatrando a sus propios dioses e ídolos usando las vasijas del templo de Jehová, the enemy army way upriver diverted the Euphrates River, away from its normal course. el ejército del rey Ciro, alejados de la ciudad, habían desviado el agua del río Éufrates para que ya no circulara a través de la ciudad. And where the river entered and exited the city of Babylon, the waterbed became dry. Y entonces comenzó a secarse el río y a bajar el nivel del agua en el lugar donde tenía que entrar el agua a la ciudad. And the strong brass gates guarding the river had not been built to go all the way down to the bottom of the river. Y estas grandes puertas, estos portones de bronce que habían sido construidos para retener el río, no llegaban hasta el fondo del río. They had never imagined an enemy army could turn the river in another direction, although it was only for a day. Nunca se habían imaginado que un ejército se le iba a ocurrir desviar el agua del río durante solamente un día que lo hicieron. So after Daniel explained about the pride of the king leading him to God's judgment, Así que después de que Daniel le explicó al rey cómo su orgullo lo había llevado a esta situación, the word many, which meant numbered. The word many, which means numbered. dijo, ha sido contado, Dios ha contado tu reino. God has numbered your kingdom and has ended its days. Dios ha contado tu reino y le ha puesto un final. Tekel, or weight. Tekel, o sea, ha sido pesado. You have been weighed in the balances and you have been found lacking. You will be judged. Ha sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto, por lo cual estás siendo juzgado. Perez, which means divided. Y Pérez, que significa división. God has divided your kingdom and given it to the Medes and the Persians. Dios ha dividido hoy tu reino y lo ha entregado a los medos y a los persas. And let's read verse 30. Y ahora leamos el versículo 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Shortly after Daniel pronounced this judgment against the king and all of his drunken court, Al poco tiempo de que Daniel proclamó este juicio sobre Belsasar y todos sus gobernadores, they received the news of this surprise attack of the enemy going under the riverbed up into the city. recibieron la noticia, los sorprendió la noticia de que el ejército había pasado por debajo de los portones de bronce y habían invadido la ciudad. They probably only had a few short hours where the defenders inside the city were keeping the foreign attackers away from the palace. Probablemente fueron pocas horas las que los que estaban tratando de defender la ciudad pudieron contener el ataque enemigo. And Belshazzar and all of the leaders of the kingdom had a few short hours to remember God's judgment upon them. Y Belsasar y todos los líderes del reino de Babilonia tuvieron pocas horas para darse cuenta de lo que el juicio que Dios estaba trayendo sobre ellos. And they had a very short time to repent and be saved. Y tuvieron muy poco tiempo para arrepentirse y ser salvos. And I'm sure some of them remembered the former king, Nebuchadnezzar, how he repented and God accepted him again. Y estoy seguro de que muchos de ellos recordaron al rey anterior, Nabucodonosor, como él en su orgullo se había humillado y arrepentido y había hallado gracia delante de Dios. The Bible doesn't tell us how many of the king's court and leaders were calling on God as the enemy army advanced and killed them that night. La Biblia no nos dice cuántos de estos gobernadores del rey Belsasar pudieron arrepentirse cuando se dieron cuenta de que el enemigo había entrado a la ciudad. But God sent the revelation written by the angel's hand.
Pero Dios envió la revelación, la cual fue escrita por la mano de un ángel. Daniel understood that simple message, Y Daniel entendió ese mensaje simple, but he expanded it to explain it all in a full message. pero él lo expandió y lo explicó ampliamente, dio todo el mensaje So they could understand what those simple 3 words meant. para que ellos pudiesen entender lo que significaban esas 3 simples palabras. And it was the last chance of salvation for many that Y night. ese fue la última oportunidad de salvación para todos esos hombres esa noche. So maybe you'll get a revelation. It's only 3 words long. Y puede ser que tú hayas recibido una revelación que solo tiene 3 palabras. Eagle flying high, El águila que vuela alto. or something that might seem very simple. O algo que aparentemente es muy simple. But if God shows you something that is a revelation, then that can have great impact if you develop it into an effective message. Pero si Dios te da una revelación, puedes tú desarrollarla para que esa revelación ya desarrollada tenga un gran impacto en las personas que te van a escuchar. There was a time when I had flown to another area of the Philippines to preach at a large church. En una ocasión tuve que volar de las Filipinas a otra ciudad a predicar en una iglesia. And I stayed in their guest apartment Saturday night before I would preach Sunday morning. Y me quedé en el departamento para los huéspedes el sábado en la noche antes de ir el domingo a predicar a la iglesia. And while I was asleep, after preparing to preach the next morning, Y después de haberme preparado para predicar al día siguiente, me quedé dormido I found myself in a spiritual battle. y me vi en una batalla espiritual. And the 2 basic spiritual attacks had to do with evil drugs and immorality. Y los 2 principales ataques eran de drogas ilegales y de inmoralidad. So I woke up from that dream on Sunday morning, shortly before I had to preach. Así que me desperté el domingo en la mañana, un poco antes de que yo tuviera que predicar, con ese mensaje en mí. And the first thing I did was pray and ask God to show me. Y lo primero que hice fue ponerme a orar y pedirle al Señor que me mostrara. Was I attacked with this temptation of illegal drugs and immorality because of any sin and weakness in my own heart? Y le pregunté, Señor, ¿fui yo atacado por este espíritu de drogas ilegales o por inmoralidad debido a un pecado que hay en mi vida y que yo le abrí la puerta? And as I prayed, I felt God assure me, no, this is not an attack because of your own sin or weakness. Y el Señor me dijo, no, no es un ataque porque tú has pecado o porque eres débil en esto. As I prayed, I understood that these were spiritual battles going on in the church. Pero conforme seguí orando me di cuenta de que estas eran unas batallas espirituales que la iglesia estaba teniendo. I had not talked to the pastor. I did not know what spiritual difficulties they were having. Yo no había hablado con el pastor, yo no sabía cuáles eran las dificultades espirituales que ellos tenían. But while I was asleep in a dream, I became aware that there were illegal drugs and immorality that was attacking the church. Pero mientras yo dormía, el Señor me mostró que ellos tenían ese ataque espiritual de drogas y de inmoralidad. That was a revelation from God showing the spiritual battles they were undergoing. Fue una revelación que Dios me dio para mostrarme la lucha espiritual a la que ellos estaban enfrentando. So I felt I should speak in my message against illegal drugs and immorality. Y entonces yo sentí que en mi mensaje, con mi mensaje debía hablar en contra de las drogas ilegales y de la inmoralidad. I did not have time before the morning service to completely write a new message. Yo no tuve tiempo de escribir otro mensaje completo, nuevo, antes del servicio. But I found 2 places in my message where I could insert a warning about illegal drugs and a warning about immorality. Pero sí encontré 2 lugares donde yo podía insertar dentro de mi prédica la advertencia en contra de las drogas ilegales y la advertencia en contra de la inmoralidad. And after I preached that message, Y después de haber predicado ese mensaje, at the end I explained to the church al final yo le expliqué a la iglesia there was a reason why I preached about
illegal drugs and immorality. que había habido una razón por la cual yo había predicado acerca de la inmoralidad y de las drogas That ilegales. God showed me there was a spiritual battle going on in that church. Porque Dios me había mostrado que había una batalla espiritual en esas áreas dentro de la iglesia. There were people being tempted and falling into these two sins. Habían personas siendo tentadas y cayendo en estos pecados. And I gave an altar call for people that wanted to come to the front and be delivered from these attacks. Y entonces hice un llamado al altar para que las personas que estaban siendo tentadas por estas cosas o habían caído pasaran al frente para que se orara por ellas. And a lot of young people came up to the altar and called on the Lord. Muchos jóvenes pasaron al altar y clamaron al Señor. And the pastors prayed for them for victory and for deliverance. Y los pastores oraron por ellos para que tuvieran una victoria y para que fuesen liberados. And when we went out to eat lunch after the Sunday morning service, Y después del servicio en la mañana, del domingo en la mañana, fuimos a almorzar con los pastores the pastor explained to me y el pastor me explicó that they had just recently discovered a young man that had just joined their church. que hacía poco habían descubierto a este joven que había entrado a la iglesia, Who was a drug seller. que él vendía drogas And he was trying to tempt all of the young people into buying his illegal drugs. y estaba poniendo tentación a todos los jóvenes para que comprara estas drogas. And he was getting some of them hooked on his drugs. Y ya había atrapado a varios para que consumieran estas drogas. But this young man was also giving some of these illegal drugs away free to some of the pretty young women in the pretty young teenagers in the church. Pero este joven también estaba regalándole estas drogas a las jovencitas bonitas que eran parte de la iglesia. And when they were high on the drugs, he would then lead them into immorality. Y cuando ellas estaban drogadas, entonces él las llevaba a cometer actos inmorales. And so the pastor told me they had just learned of these things and they didn't know what to do. Y el pastor me contó que acababan de enterarse de esta situación y no sabían qué hacer. But he said, after I preached about that, Pero entonces me dijo, después de que usted predicó esto, all of the young people that had battled these problems came to the altar and were delivered. todos estos jóvenes que habían estado batallando con esta situación vinieron al altar y lo entregaron al Señor. And the young man who was the drug seller for the first time came to the altar and gave his life to Christ. Y este joven que estaba vendiendo las drogas por primera vez reaccionó al llamado al altar y pasó al frente para que se orara por él. And he said, the victory has been gained. Y el pastor me contó que se había obtenido una victoria. But there are times when you will preach that you will feel opposition in the spirit. Pero a veces uno predica y uno siente que hay oposición en el espíritu. Maybe you'll be attacked in dreams. Puede ser que uno reciba ataques por medio de sueños. Or maybe you'll have wrong thoughts repeatedly attacking you about something. O puede ser que uno reciba estos malos pensamientos que constantemente nos están atacando. If you come into a situation to be a teacher or preacher, Y si tú llegas a esta situación, a esta oportunidad para ser predicador o ser maestro, God is sending you in as reinforcements to the Christians in that group. Dios te va a enviar como un refuerzo para los cristianos que estén pasando por esa situación. And sometimes you will feel the battles that they are going through. Y a veces tú vas a experimentar esas batallas que ellos están librando. And if you know that you are not facing these attacks because of your own weakness and sin, Y si tú estás seguro de que no te estás enfrentando a esos ataques a causa de tus propias debilidades y pecados, if you know that you are going in there and joining the fight, si tú sabes que estás uniéndote a ellos para pelear juntamente con ellos, then if you wisely speak that revelation and the answer to that problem, entonces si tú hablas con sabiduría, tú les hablas con sabiduría esa revelación para responder a sus problemas, then you might help that group to gain victory over those battles. puede ser que tú ayudes a ese grupo de personas para que tengan la victoria en esas batallas. So when God allows us to gain a revelation, Así que cuando Dios permite que recibamos una revelación, we should not just reject it as an ugly dream.
no simplemente la debemos rechazar como, ay, un sueño feo, una pesadilla. Aye, a bad dream. Ay, no, fue una pesadilla. Get thee behind me, Satan. Ah, apártate de mí, Satanás. I will ignore you. Te voy a ignorar, no te voy a hacer caso. But I was not supposed to ignore that dream. Pero no, yo no tenía que ignorar ese sueño. I was to understand I had seen the enemy tactics, Yo- and I was to join the fight, not run away from it. Yo tenía que entender que el Señor me estaba mostrando las tácticas del enemigo, por lo tanto yo no tenía que huir, sino que tenía que abordarlo. And so we should realize that revelations can have great effect, can be very effective in our preaching. Así que debemos darnos cuenta que las revelaciones pueden tener un efecto muy positivo en nuestra predicación. You might not get them very often, Puede ser que no recibas estas revelaciones con frecuencia, but maybe your spouse gets a revelation. pero tal vez tu cónyuge sí las recibe. Maybe your friend who has a real prayer ministry. O tal vez tu amigo que tiene ese ministerio de oración muy fuerte. And if you can use that revelation as part of your message and explain God's answer, Y si tú puedes usar esa revelación como parte de tu mensaje para que sea una respuesta de parte de Dios, revelations can bring powerful results. entonces las revelaciones pueden tener resultados muy poderosos. For the king of Babylon and all of his officials, it was their last chance to be saved. Porque para el rey de Babilonia y todos sus oficiales, ese mensaje fue la última oportunidad de arrepentirse que ellos tuvieron. For this church that had this problem in their youth group, it was time to fight the battle and win. Y para esa iglesia que estaba teniendo esos problemas con sus jóvenes, era el momento para que ellos pudieran batallar y tener una victoria en esa área. And if you occasionally preach with revelations, Y si en ocasiones tú predicas con revelaciones, that will cause the people to have a high level of respect for your ministry. eso va a hacer que las personas respeten tu ministerio. They will say, "Oh, that brother had such a great revelation from God." Ellos van a decir, ay, ese hermano, él tuvo una gran revelación de Dios. Well, maybe the preacher did not tell the congregation. Puede ser que el predicador no le diga a la congregación, Maybe it was his wife that got the revelation. tal vez fue la esposa la que le dio la revelación. But where it came from doesn't matter as long as you use it effectively. Pero no importa de quién te dé la revelación, lo que importa es que tú la uses en forma efectiva. People will respect your ministry. Así las personas van a respetar tu ministerio They will respond to your warnings. y van a responder a tus advertencias. And God can give you great respect that can cause the word of God to reach their hearts with power. Y Dios te puede hacer que las personas te respeten para que los mensajes que tú des sean poderosos y efectivos en las vidas de otros. What time do we stop? 55? Is that? Okay. Okay. So this is a little bit to understand how we can at times preach from a revelation. Así que esto es una pequeña instrucción para que nosotros podamos predicar basándonos en una revelación que Dios nos dé. But in our notes, we also said that there are times, Paul said, we can profitably preach from knowledge. Pero ya vimos que Pablo también dijo que podemos predicar por medio del conocimiento o la ciencia. And that is where we preach about something that we already know and understand. Y esto es cuando predicamos acerca de algo que conocemos o entendemos. It is the rare preacher that gets many revelations. Pocos son los predicadores que reciben muchas revelaciones. Most of the time we preach about things that we already understand and have experienced. La mayor parte del tiempo predicamos de cosas que entendemos y que hemos experimentado. We have all experienced God's love. Todos hemos experimentado el amor de Dios. And so we can preach about that subject with personal knowledge. Podemos predicar, por lo tanto, de ese tema
porque lo conocemos y lo hemos experimentado. If God has given you some great experiences where you have seen the protection of God or the healing of God, Y si Dios ha permitido que pases por experiencias en las que has vivido la protección de Dios o la provisión de Dios, then those are areas of God's truth that are alive and real in your heart. esas son áreas de la verdad de Dios que están vivas y son una realidad para ti. And you can share your personal knowledge on these subjects to others, and it can be life and truth for Y them. puedes compartir ese conocimiento que tú tienes a la vida de otros para que produzca también vida en ellos. God writes different messages, life messages, in different lives. Dios escribe diferentes mensajes en las vidas de las personas. One person might have a life of prayer, and they can teach about prayer with great effectiveness. Puede ser que una persona tenga una vida de oración y pueda compartir un mensaje de oración a otras personas. Someone else may have experienced mighty deliverances in their life, and they can teach and preach about that very effectively. Puede ser que otra persona haya sido liberada poderosamente por el Señor y entonces puede enseñar y predicar acerca de cómo ser libres. And so we commonly speak about things that we have experienced. Así que a menudo podemos hablar de aquellas cosas que hemos experimentado. And also, there are times that we need to preach about a sin that we know is in the church. Y también a veces tenemos que predicar acerca de algún pecado que sabemos que está en la iglesia. When you read in the book of Revelation, chapters 2 and chapter 3, Cuando leemos en Apocalipsis en los capítulos 2 y 3, Jesus gave 7 letters to 7 different churches. Jesús le da 7 cartas a 7 iglesias. They were different messages, or we could say sermons, to meet the needs of each of the different churches. Fueron sermones o mensajes distintos que el Señor le dio a estas 7 iglesias que eran distintas. And so, to the first church, Jesus said, I know your works, your patience, and the good things you've done. A la primera iglesia le dice, yo conozco tus obras, But I know you have left your first love. pero sé que has dejado tu primer amor. Jesus was preaching about a need that he knew was in that church. Jesús les estaba predicando acerca de una necesidad que ellos tenían. And to each of the churches, he exposed that he knew about their problems. Y a cada una de las iglesias el Señor les dice que Él sabía cuál era su pecado. And most of them, he said, they had situations in which they needed to repent. Y casi todos tenían situaciones de las que se tenían que arrepentir. He encouraged them in the good things he knew were at work in each church. Él los animó en las cosas buenas que las iglesias estaban haciendo, But he also corrected them with the wrong things that he knew were operating in each of the pero churches. también los corrigió por las cosas malas que cada uno de ellos estaba haciendo. And so if you know that a church or a group knows nothing about tithing to God, Así que si tú sabes que una iglesia o un grupo no sabe nada acerca de ofrendar y diezmar al Señor, and you regularly teach that group, y con regularidad tú le enseñas a ese grupo, then while you should ask God for the wise timing in which to teach it, entonces tú le debes pedir al Señor que te dé el momento apropiado para enseñar acerca de eso. that's an important message for every Christian to understand. Porque es importante que todos los cristianos entiendan ese mensaje. Don't preach it every week No prediques de esto todas las semanas and make the people sick of your begging for money. y de esta manera enfermes a la gente porque siempre les estás pidiendo dinero. But some people go to the other opposite extreme balance and never preach about tithing and giving. Pero hay otras personas que se van al otro extremo y nunca predican acerca de ofrendar y de diezmar. That is something important. Y es un área importante que se debe predicar. And number 3 in your notes, we should preach a message that you know is important for certain occasions. Y el número 3 en sus notas del inciso B es que debemos predicar el mensaje que sabemos que es apropiado para la ocasión.
There are different situations in life that different people go through. Porque todas las personas pasan por distintas situaciones a lo largo de sus vidas. And if you match your message up to what they are experiencing, it can be more effective. Y si tú adecuas tu mensaje a lo que están experimentando, ese mensaje va a ser más efectivo. So, this Friday it will be Mother's Day. Este viernes, por ejemplo, es el Día de la Madre. And God gave me a message for a group about honoring our mothers in Christ. Y Dios me dio un mensaje para un grupo que habla acerca de honrar a nuestras madres en Cristo. How Deborah said, there were problems with the people of God until I arose as a mother in Israel. Como Débora dijo que habían problemas en el pueblo de Israel, pero el Señor entonces me levantó a mí como una madre en Israel. And there are times that God's people will not gain victory when a father in Christ rises with strength. Y a veces el pueblo de Dios no va a tener victoria cuando un padre espiritual se levanta. There are times when the people of God will enter victory when the women rise up to maturity as mothers and women of God. Hay ocasiones en las que el pueblo de Dios va a obtener la victoria cuando las mujeres, cuando las madres de Israel se levanten para animarlos. Amen? Amén. Amen, sisters? Amén, hermanas, ¿verdad que sí? Amen. And so, Mother's Day is a good time to encourage people to also rise up as spiritual mothers, as women of God. Así que el Día de la Madre es un buen momento para animar a las hermanas para que se levanten como madres espirituales del pueblo de Dios. On Mother's Day, don't preach about fathers in Christ arising. En el Día de la Madre no vamos a predicar respecto a los padres espirituales para que ellos se levanten. The people will listen for a while. Porque la gente entonces va a escuchar un ratito y va a decir, no. Nah, this is Mother's Day. Pero si es el Día de la Madre, ¿qué está predicando? Can't he have something good to say about the ladies? ¿Será que tiene algo bueno que decirle a las damas de esta congregación? No, and there are different circumstances. A farming community, it's planting season or harvest season. Puede ser una comunidad agrícola y sea el tiempo de sembrar o sea el tiempo de cosechar. You find Jesus speaking to different types of people in different seasons about different messages. Jesús le predicó a todo tipo de personas en distintas temporadas, en distintas estaciones del año. At Christmas time, even the unbelievers start to think more about the birth of a Savior. Porque para Navidad aún los incrédulos piensan más en Jesucristo y en su nacimiento. It's a great time to invite unbelievers to church Es un buen momento para invitar a los incrédulos para que vengan a la iglesia and preach about the greatest Christmas gift of all, Jesus the Savior. y hablar del mayor, el mejor regalo de Navidad de todos los tiempos, Jesucristo el Salvador. People's hearts are open, Porque el corazón de las personas está abierto. and a person with knowledge will know that this is a good time to speak on a certain topic. Y una persona con sabiduría se va a dar cuenta de que ese es el mejor momento para hablar del tema. And so occasionally, God might give you a revelation to preach, En ocasiones puede ser que el Señor te dé una revelación para que tú prediques de eso, but that doesn't happen all the time. pero eso no sucede todo el tiempo. Most of the time, we speak from godly wisdom. La mayor parte del tiempo vamos a compartir la sabiduría que Dios nos da. Something that we know will help the Christians we are speaking to. Algo que sabemos que va a ayudar a los cristianos con los cuales estamos compartiendo ese mensaje. And so these are two of the types of profitable speaking that Paul talked about. Así que estos son dos formas en las que Pablo nos dice que debemos compartir un mensaje eficaz. Tomorrow in class, we will look more specifically at how we can use all of these four types of preaching to become effective speakers. Y mañana en la noche vamos a hablar con más profundidad acerca de estas 4 maneras en las que podemos enseñar, predicar un mensaje más eficaz. God wants to expand your abilities as a speaker. Dios quiere expandir tu habilidad
como predicador o predicadora, That you don't always repeat the same kind of message over and over. para que no repitas siempre una y otra vez el mismo tipo de mensaje. Now, there could be a restaurant that's famous for their hamburgers, Puede haber or un, famous for their tacos, okay? puede haber un restaurante que es famoso por sus tacos Oh, and many people will go there. y muchas personas van a ir a ese restaurante. But if the only thing they cook good is tacos, Pero si lo único bueno que hacen son tacos, people aren't going to go there for breakfast, lunch, and supper every day. la gente no va a ir todos los días a desayunar, almorzar y a cenar allí. They'll say, oh, I've tasted the same taco 3 times this week. I want something else. Porque van a decir, ay no, este taco ya lo comí 3 veces en la semana y quiero algo diferente. And they'll drive to Pollo Campero or somewhere else. Y entonces se van a ir a Pollo Campero o a otro lugar. And so we don't want to be a preacher that only has one kind of food to give to the people. Y no queremos ser predicadores que le den a las personas siempre el mismo tipo de comida. That we only preach knowledge and we never have a revelation. Que solo predicamos basándonos en el conocimiento que tenemos y nunca en una revelación que podamos tener. That we don't understand how to preach prophetically Que no entendemos cómo predicar proféticamente or teach effective doctrine. o enseñar una doctrina eficaz. No, the most popular restaurants have a good variety of a good menu. No, no, no. Los restaurantes más populares son los que tienen un menú muy variado para que uno pueda escoger. And you want to be a popular spiritual restaurant Y tú quieres ser un restaurante espiritual muy popular, ¿o no? that you feed many different types of tasty messages from God. Y que tú des de comer muchos mensajes diferentes, así muy sabrosos, con distintos tipos de palabra de Dios. And so that's why we have a lot to learn in our next 3 nights Por eso es que vamos a aprender muchas cosas en las próximas 3 noches, to help you to expand and develop your abilities. para ayudarte a ti a expander y a usar bien tus habilidades. Thank you and God bless you. Muchas gracias y que Dios los bendiga.